Estamos conversando con Gregorio José Pérez Ortega, que por cierto, aparte de los títulos universitarios que mencionábamos, está haciendo actualmente un doctorado en gerencia avanzada y a quien hemos tenido nuestro espacio para compartir conocimientos aplicados e investigaciones que todos en el campo académico están haciendo para afrontar indudablemente los cambios que vienen en el mundo, cambios que ya se están dando y para los cuales tenemos que estar preparados. Y tocamos un tema peripatético, algo que pasó recientemente en una quema alrededor de un oleoducto que atraviesa el territorio del Estado portuguesa, donde la empresa PDVSA no asume la responsabilidad del mantenimiento debido. La finca donde se sembró esa caña quizá no tuvieron la previsión de no haber sembrado sobre el área de protección. Los supervisores de la institución del área financiera e industrial no se dieron cuenta tampoco, pero teniendo la tecnología como la que tenemos hoy en día, drones, observación satelital, no se dieron cuenta de la posibilidad de ese accidente. Bueno, voy a empezar con una frase de antes que uno decía mucho: yo no fui, fue TT, pégale, pégale que él sí fue. Así hemos ahorita en esta actualidad moderna evadido circunstancias y responsabilidades. Más en un país como el nuestro que ahora afronta una crisis, claro, está ahí la debemos consecuencias de muchas otras cosas que hay por allí y que se tienen que analizar. Pero esa crisis generó que no se siguieran los estándares internacionales y nacionales, porque nosotros éramos uno de los que fijamos desde el punto de vista de petróleo, fijábamos estándares internacionales cuando nuestra empresa productora por excelencia, que es petróleo, PDVSA, hacía su trabajo como debe ser. No puede ser que tú le indilgues la culpa al que estuvo cerca y que estuvo cosechando, porque tiene autorización para cosechar, cuando tú como empresa sabes que tienes algo allí, en este caso el oleoducto, que tú tienes que supervisar. No tengo ya cómo mandar a las personas, y acabas de decirlo muy bien, tengo mis drones, yo puedo hacer una supervisión por dron de la línea hasta un punto, sigo con otro dron hasta otro punto y puedo hacer la revisión total de la línea. Puedo hacer un barrido satelital, es decir, yo hago una gran toma satelital de cómo se ve el oleoducto y tiene que verse la línea de alejamiento hacia el oleoducto. Quien lo tiene que determinar que no se está cumpliendo es la empresa. Yo accionaría directamente por responsabilidad a la empresa. Culpable quien estuvo cosechando allí. Yo sé que no puedo evadir la ley diciendo... Es responsabilidad patrimonial. Es que esa va a ser una de las grandes cosas en las que a los causantes, como van a decir, los van a tener amenazados, los van a tener coaccionados allí. Pero la responsabilidad fue tuya por no hacer tu trabajo, el famoso mantenimiento. Y eso una inteligencia artificial no te lo va a decir. Porque si tú no le suministras a la inteligencia artificial el plan de mantenimiento, claro, ella no lo va a poder llevar. Si tú no le autorizas y le normas y le dices, tienes que cumplir con esta instrucción cada 28 horas, tienes que liberar un dron para que lo analices, tienes que hacer las tomas, la fotografía y compararla con esta foto original, porque la inteligencia no va a determinar si lo que está allí está bien o está mal, si tú no le das parámetros. El ser humano tiene que ser responsable de las cosas que hace. Vuelvo y te digo, tu parte de la ética. Esa inteligencia artificial está fallando si yo le coloco información y no le digo las cosas que pueden pasar. Y las que podrían pasar son las que estamos perdiendo gracias a la misma inteligencia artificial. Porque como no me dice cuáles son las cosas que podrían pasar, yo no las analizo. Y son cuando tú le dices a alguien, mira, pero ¿y si casualidad yo estoy friendo en esa sartén y sudo demasiado y caen gotas de sudor allí, qué va a pasar? No, pero ¿y por qué vas a sudar? Pero yo sudo mucho. No, bueno, pero tú sabes que tienes que usar una bandana o algo para... Pero yo sudo mucho, o sea, yo sudo tanto que yo goteo e incluso me ponga algo en la frente. No, eso no va a pasar. Tú no te puedes negar a las consecuencias de algo que no previste. La inteligencia artificial no puede pensar así, el ser humano sí. Claro. Pero esa capacidad la estamos perdiendo, Joel, y es peligroso. Puntualmente, casos que están ocurriendo en el mundo actualmente. Estamos acostumbrados, sobre todo los países latinoamericanos, a depender mucho de la protección de las grandes potencias económicas. Pero El Salvador, que está viviendo la consecuencia de unos cambios, digamos, en orientación política por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ya no le está dando aquella concesión a la que viene acostumbrado en los últimos años, comenzó a mirar a China. Y Bukele fue a China y se reunió con el primer chino. Lula
reemprende nuevamente negocios con China y China dice, epa, esta es la economía en potencia en América Latina, un posible competidor con Estados Unidos, ya de por sí es invitado al grupo de los 20 en condiciones privilegiadas. ¿Qué va a pasar ahí? Economía china, qué interesante. Antes uno hablaba de China, eran jarrones, eran tazas y era el arroz chino. Claro. Hoy los jarrones y las tazas llegaron a nuestras casas y se quedaron. Y esas son las famosas invasiones interculturales que nos van sucediendo. ¿Qué pasó económicamente? Que empezamos a dejar que ellos hicieran las cosas que nosotros no queríamos hacer. Empezaron a reproducir cosas que nosotros no queríamos hacer, porque, ay, ¿para qué voy a reproducir eso si ellos lo hacen más económico, más barato? Y en verdad lo pueden hacer mucho más económico y más barato. Cuando hablamos de barato es por el costo que le representa a la persona allá, porque la masificación de producción que ellos tienen es atractiva. Y es tan liberal que yo te puedo invertir ahora en ti para que tú desarrolles y crezcas como yo crecí. Pero te voy a invertir en ti y vas a crecer hasta donde yo quiera. Hay que tener cuidado también por las liberaciones económicas. Yo no le tengo temor a los virajes conceptuales. Yo no le tengo temor, no hay que tener temor. Hay que encontrarnos en esos temores. Hay que ir a un punto de encuentro y decir, oye, pero es que aquello es bueno y esto es bueno. ¿Por qué no lo unimos? Y eso es lo que está pasando. Ojo, y yo no soy muy defensor de esa parte del mundo. ¿Por qué? Porque no comparto muchas de sus formas de actuar políticamente hablando. Pero económicamente hablando, han hecho el trabajo que dejamos de hacer. Y no nos podemos quejar hoy de que el que hace su trabajo esté cobrando los frutos de su trabajo. ¿Por qué miramos hacia allá? Porque no me pones restricciones. No me pones restricciones de crecimiento. Me está diciendo crece. Pero claro, yo voy a crecer imitando como tú creciste. Pero tú creciste hace 40 años. Cuando yo vaya a crecer dentro de 40 años como tú, ¿dónde tú crees que va a estar el que me ayudó a crecer? Ahora, hemos hablado de la crisis de las instituciones, pero también tenemos que hablar que dentro de esas instituciones no estamos hablando solamente de las de gobierno, estamos hablando de las instituciones en general, incluso las instituciones morales, las instituciones políticas, llámese partido político, por ejemplo. Pero se retoma el diálogo venezolano, gobierno y oposición en Colombia. ¿Qué perspectivas le ofrece eso? Los temas de dolor de cabeza. Me gustan a veces los dolores de cabeza porque son fáciles de llevar, ¿viste? La cabeza no duele, duele la membrana que lo rodea. Es decir, nos creamos dolores de cabeza fáciles. Todo aquello que te brinda la oportunidad de solventar un problema, tú no lo puedes desechar. Te guste o no te guste el origen de la solución. Porque a los científicos te dicen, si un problema te genera siempre los mismos resultados, es decir, que sigues con el problema, deja de buscarle solución a ese problema. Crea algo nuevo y desecha el problema. Todo lo que tenga que ver con el problema tiene que ser desechado, es decir, sácalo del juego. No dejes que tú pierdas una nación, como lo es Venezuela, por que tú y yo tengamos una diferencia de esta mesa en el medio. ¿Cuál es el problema? Que la mesa esté aquí en el medio. Si la mesa me va a servir de enlace contigo, yo voy a estar allí. Ojo, cuando yo digo yo voy a estar allí, es que tenemos que tomar esa conciencia y decir, vamos a sentarnos a oír hablar. Pero ¿por qué estigmatizamos el concepto de negociación, que es tan esencial en la política? Porque se jugó con doble cara en este país siempre. Hemos jugado con doble cara y tenemos que tener cuidado y reconocer la gente que juega con doble cara. Porque cuando te digo que tenemos doble cara es que te digo, hay que salir de esto. No, pero con aquel no, porque aquel lo que va es a negociar para él tener un beneficio. Si yo le vendo eso al resto del mundo, a mis congéneres, pero yo le estoy diciendo que yo sí voy a ir a negociar como debe ser, pero tú no, ¿qué estoy logrando a la final? Que la negociación se detenga, que no se dé como yo quiero. Es verdad, es que en una negociación el rito es ganar, pero ¿quién es el que tiene que ganar? ¿El que tú quieres que deje de causarte problemas o el que tú quieres imponer? No, el que tiene que ganar es el que está recibiendo las consecuencias del problema. El ciudadano común en la calle necesita soluciones. Yo necesito soluciones, tú necesitas soluciones y esta empresa como persona jurídica que necesita soluciones. Que ya no le importa quién lo logró. No nos debe importar, Joel, no nos debe importar qué es lo más importante. Lo que nos debe importar es quién nos está acercando a lograr esa solución. Rápidamente, dos consultas. ¿Qué va a pasar con las primarias de la oposición?
¿Qué hará el gobierno? El gobierno sigue haciendo lo que está haciendo, jugando a que nosotros mantengamos esta división y esta pugna interna para que no se consolide un solo objetivo. El objetivo es cambiar este modelo. El modelo para nosotros no funcionó. Y no es que lo digo yo de palabra desde el punto de vista contrario al gobierno. Lo digo como una persona que sufre las consecuencias de que esta estructura estatal que se desarrolló no funcionó, fracasó. ¿Qué tiene que hacer la estructura para permanecer? Dividir todas las fuerzas que están en contra de él. Eso es la solución que va a seguir este gobierno. Es más, lo va a hacer cualquier otro gobierno. No lo va a hacer la maestra, cualquier otro gobierno lo va a hacer. Mientras yo mantenga dividido todo aquel que se me opone, yo voy a ser más fuerte. Porque de esa división, las minorías no van a hacer fuerza contra mi mayoría, que es mínima, pero es mayor que tu minoría. Con la primaria. Con la primaria. Lo interesante de la primaria es que hemos retocado y retomado la unión. Yo considero que es lo primero que teníamos que haber hecho y mantenido durante el tiempo. Logramos unirnos en un tiempo. Se logró una consecuencia de esa unión, que fue ganar unos espacios. Y se perdieron los espacios porque el juego de la división volvió a ganar. En esta primaria nos estamos presentando varias plataformas, en todo caso movimientos políticos, nos estamos acercando a decir, oye, vamos a jugar en una sola dirección. Todos. Muchos de los que están allí quieren entonces presentar su propuesta. Yo como ciudadano venezolano digo, lo aplaudo y digo, ese encuentro de realidades se tiene que mantener. ¿Qué tenemos que sacar de nosotros en la primaria? Una sola fuerza. ¿Y qué tenemos que sacar? Un compromiso. El que quede allí o la que quede allí tiene que ser respaldado automáticamente por todos los que quedaron atrás. Profesor, tiene al frente una clase magistral, terminó la carrera, los muchachos tienen el acto de grado. 20 segundos, ¿qué le dice a ellos de lo que viene? Jóvenes, los sueños son para realizarlos y se pueden cumplir. Hoy lograron uno, con dolores de cabeza. Demuestren al mundo que ustedes van a ser el nuevo dolor de cabeza. Sí se puede. Muchas gracias al abogado, profesor en educación y también en el área de informática, matemático, actualmente haciendo un doctorado en gerencia avanzada, Gregorio José Pérez Ortega, por haber compartido conocimientos con nosotros en este espacio, que con toda seguridad será parte importante del menú que usted estará disfrutando en su quehacer diario. Gracias a ustedes por tenernos en su pantalla. Les invitamos a que se mantengan en la programación de TRP, como todos los domingos a las 11 de la mañana en la emisión de Perfil. A todos, éxito y muy buena suerte.